Hola a todos, hoy es 21 de mayo y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Muchas actualizaciones interesantes, así que vamos a empezar. Primero vamos a hablar de la dirección de Kharkov. Como se puede ver, hay una gran cantidad de actualizaciones, geolocalizaciones con ataques de artillería del lado de los rusos, más precisamente duelos de contraartillería. Actualmente los rusos no pueden romper la defensa ucraniana en el área de Lipsy y vemos que por los últimos 10 días aproximadamente no se ha recibido ningún progreso en esta dirección. No se han recibido reportes del lado ucraniano ni del lado ruso. Lo único que se tiene es que los rusos, algunas fuentes rusas están diciendo que ellos han mejorado un poco sus posiciones y los ucranianos siempre están diciendo que ellos han logrado repeler todos los ataques rusos y forzarlos a ellos incluso a retirarse de algunas posiciones. Todos estos reportes hacen pensar que la situación está de un 50% para cada uno de los bandos. Ni los rusos ni los ucranianos son capaces de romper sus posiciones, romper sus defensas y lograr un avance significativo. Ahora nos movemos hacia Vovchansk, donde sí hay muchas actualizaciones de este territorio. Primero vamos a hablar desde la parte central. Tenemos tres iconos principalmente con capturas de territorio. Por ejemplo, los mapeadores pro-ucranianos como Deep State confirman que los rusos en estos momentos controlan alrededor del 70 o el 60% de la parte norte de Vovchansk. Las fuentes rusas están diciendo que la parte norte de Vovchansk está en el completo control ruso. Pero sobre las geolocalizaciones, hoy se tuvo una geolocalización, un soldado ruso dentro de un edificio en Vovchansk. Este es el edificio del que se está hablando, está localizado en la parte norte, este que está aquí. Y este edificio, esta imagen fue geolocalizada aquí. Basados en las geolocalizaciones, si actualizamos el mapa, podemos decir que los rusos actualmente controlan el 50%. Es mejor decir que se tiene una geolocalización confirmada del control ruso del 50% de la parte norte de Vovchansk. Cuando hablamos de los ataques de artillería y los iconos que se tienen en estos momentos, se ve que en los últimos días se dejó de recibir ninguna actualización sobre ataques con mortero o artillería en la parte norte, donde podríamos decir están los rusos. Se dejaron de recibir videos como tal de esta área ni del lado ucraniano ni del lado ruso. Y esto confirma que básicamente en estos momentos no hay enfrentamientos por esta zona como tal. Los rusos ya han movido su enfoque más hacia el sur. Por ejemplo, en este video se puede ver cómo los rusos estaban bombardeando el bosque que se localiza un poco al sur del río Vovcha. Hay que recordar que esta es el área donde los rusos estaban tratando de capturar. Ellos estaban tratando de capturar esta área hace unos días cruzando el río Vovcha y ahora, después de ese ataque fallido de los rusos, ellos empezaron todo desde el principio y ahora ellos están enfocados en destruir las posiciones ucranianas aquí y estaríamos hablando entonces de una preparación de artillería. Un video muy interesante está viniendo justamente en la parte sur, después del río Vovcha, desde este edificio. En este video se puede ver cómo los ucranianos, soldados ucranianos, se estaban moviendo a través de los campos, tratando de alcanzar posiciones dentro de este edificio, lo que confirma que este territorio todavía está en control ucraniano. Y después se tuvo otro video de cómo los rusos bombardearon este territorio con la bomba ADAB 1500. Vemos la caída del proyectil, una explosión muy fuerte. Es muy probable que nada pueda sobrevivir después de tal explosión. Para resumir todo, los rusos con sus ataques de aviación y sus ataques de artillería están moviendo su enfoque más hacia el sur, lo que confirma que los rusos están a punto de lanzar su ofensiva después del río Vovcha. También se tienen actualizaciones muy importantes, confirmaciones de que los rusos ya han lanzado la segunda oleada en esta dirección para el 21 de mayo con el propósito de facilitar el progreso ruso más hacia el sur. Esta es la primera evidencia, este es el primer reporte que se tiene desde el inicio de la operación ofensiva en Kharkov, de que como resultado de enfrentamientos, como resultado de la resistencia ucraniana, los rusos el 21 de mayo
fueron forzados a introducir la segunda oleada de tropas en este lugar. Ahora nos movemos un poco más hacia el este. Como se puede ver, hay una gran cantidad de iconos con banderas. Hoy se tuvieron reportes de que los rusos habían logrado cruzar la frontera nuevamente y entrar hacia el espacio operacional en el área de los pueblos de Valabaja, Chaikovska, Agrimovka y Malaya Vovcha en la región de Kharkov. De esta forma se expande el flanco de Vovchansk más hacia el este, en alrededor de 12 kilómetros más y aproximadamente 4 kilómetros de profundidad. Según algunos reportes de esta información, los rusos actualmente han realizado una operación ofensiva en la dirección de estas ciudades. Esto claramente es una muy mala noticia para los ucranianos porque sus principales refuerzos estaban concentrados básicamente en Vovchansk y Lvivsy, y ahora los ucranianos necesitan estirar más estos refuerzos, repartir más a su tropa para poder enviar soldados hacia estas direcciones, más hacia el este, donde por supuesto sería mucho más fácil para los rusos cazar a estas tropas, cazarlos en sus convoys con los drones claramente. Y después de que se tuvieron estos reportes sobre un progreso significativo de los rusos más hacia el este de Vovchansk, también se recibió un video muy interesante que fue publicado por el canal oficial del Grupo Norte. En este video se puede ver la destrucción de este puente aquí. Este video está completamente geolocalizado. Este es el puente que se acaba de ver recientemente en el video. Y de acuerdo con las fuentes rusas, no el canal oficial del Grupo Norte, no este canal oficial de este grupo del ejército, sino otras fuentes están copiando este video y están difundiendo este video en todo internet. Ellos están diciendo que los rusos destruyeron este puente. Y es muy probable que realmente este puente no haya sido destruido por los rusos. Es muy probable que el puente haya sido destruido por los ucranianos porque cuando los rusos lanzaron su ofensiva en esta dirección, este es el río Vovcha. La mayoría de los pueblos que están en la lista que recientemente habíamos hablado estaban localizados al sur del río Vovcha, y si pueden ver este río, no hay una gran cantidad de pasos en esta área, no hay muchos puentes, solo hay 2 o 3 probablemente para una región, para una longitud de alrededor de 20 kilómetros. Así que este es uno de los puentes más importantes que tiene esta región para poder cruzar este río, para poder cruzar el río Vovcha. Y este es uno de los puentes que realmente es más grande y podría resistir el paso de vehículos muy pesados. Los otros puentes que hay para cruzar este río son muy pequeños y probablemente solo puedan resistir el paso de la infantería. Así que tan pronto los ucranianos se dieron cuenta de que ellos no tenían en estos momentos chances para mantener esta área, ellos básicamente se retiraron de aquí hacia el sur y el puente fue probablemente, muy probablemente, destruido por los propios ucranianos. No se ve mucha lógica para que los rusos destruyan este puente, un puente que les serviría a ellos mismos para atacar a Vovchansk, para atacar desde aquí hacia la dirección de Vovchansk. Es muy probable que los rusos durante esta etapa de la operación ofensiva vayan a tratar de cortar esta área entre algunos puntos entre las fronteras rusas, 2 puntos entre las fronteras rusas y esta región fortificada de los ucranianos. Como se puede ver, los ucranianos han creado algo aquí, unas posiciones más o menos confiables con una gran cantidad de fortificaciones y trincheras, y esta línea está localizada bastante lejos de la frontera como tal. Este sería un primer cinturón de defensa en esta región, y eso es por lo cual los ucranianos en estos momentos no van a detener a los rusos en su avance en estas áreas, porque no hay una significancia estratégica en estas posiciones, no hay construcciones defensivas aquí. Para ellos es mucho mejor retirarse hacia esta línea amarilla y tratar de detener a los rusos justamente en este lugar. Es muy probable que lo que estamos viendo ahora mismo sea la segunda parte de la ofensiva rusa. Y es muy probable entonces que los reportes sobre la segunda oleada de ataque ruso era no introducir fuerzas, no introducir más fuerzas en las regiones donde ya están en combate, por ejemplo en Vovchansk.
tal vez los rusos estaban hablando justamente de esta dirección. Por ahora, según esto, las cosas irían de acuerdo al plan. Veremos qué va a pasar después, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta, tal vez esta noche vamos a recibir más actualizaciones al respecto sobre esta situación. Nos movemos ahora hacia el área de Kupiansk, tenemos más actualizaciones, los rusos continúan cazando y destruyendo los sistemas de artillería ucranianos, los ucranianos tratan de reubicar sus posiciones y hablando sobre toda la línea de contacto, empezando desde Kharkov hacia Gerson, vemos que no hay una resistencia muy fuerte del lado ucraniano y especialmente casi no se ven duelos de contraartillería del lado ucraniano. Lo único que los ucranianos pueden hacer es usar drones y misiles HIMARS o misiles ATACMS. Los ucranianos en estos momentos no están usando sistemas de artillería para tratar de destruir y cazar posiciones rusas. Al menos esa información no se ha recibido. Tenemos reportes de que los rusos continuaron sus movimientos más hacia Stelmahavka. Detalles interesantes porque este reporte ha sido confirmado por diferentes fuentes, incluyendo los mapeadores pro-ucranianos como Deep State, de que los rusos han capturado algunas posiciones más cerca hacia Stelmahavka, pero aún después de una semana de enfrentamientos en esta dirección todavía no se recibe ninguna geolocalización que confirme estas informaciones. Nos movemos ahora hacia la dirección del sur de Kupiansk, donde hay fuertes enfrentamientos en la cercanía de Makiivka. Como los rusos empiezan a hacer sus duelos de contraartillería, los rusos destruyeron una gran cantidad de vehículos ucranianos, tanques, posiciones de artillería y después de estos ataques de artillería se puede esperar otra oleada de ataque ruso y algunas de estas oleadas ya han tenido lugar aquí. Los ucranianos publicaron un video de otro ataque con tanque Tortuga. Este es el famoso tanque Tortuga. Este tipo de arma o este tipo de modificación al vehículo ruso se está usando actualmente sobre toda la línea de contacto. Este tanque Tortuga en esta batalla fue dañado y después destruido. Hay suficiente evidencia entonces y geolocalizaciones que nos dicen que es muy probable que los rusos durante las últimas 48 horas han realizado una gran cantidad de intentos de atacar hacia Makiivka. Probablemente los rusos han mejorado sus posiciones. Hay que esperar un poco más para ver si hay un progreso ruso aquí o no. Y es muy probable que dentro de los siguientes días vayamos a ver estas actualizaciones. Nos movemos ahora más hacia el sur, hacia el bosque Kremenná, como se ha discutido en las últimas actualizaciones. De acuerdo con diferentes mapeadores, los rusos lograron mejorar sus posiciones más hacia el oeste de Dibrova y capturar regiones de bosque adicionales en este lugar. En Bielagorovka hay que recordar que ayer el Ministerio de Defensa reportó la completa captura sobre este lugar después de enfrentamientos muy fuertes, de muchísimas pérdidas. Los rusos pudieron establecer control aquí, pero después de 36 horas de esta confirmación, de este reporte, los rusos aún no han provisto ninguna geolocalización confirmando esto. Así que la mayoría de los mapeadores, después de un día de estas afirmaciones del Ministerio de Defensa ruso, empezaron a decir que el reporte sobre el progreso ruso en Bielagorovka era básicamente falso. Todavía hay fuertes enfrentamientos entre los rusos y los ucranianos en este lugar e incluso si los rusos hubieran sido capaces de capturar algunas calles y edificios aquí en este lugar, tal vez el 90% de Bielagorovka, debido al hecho de que los ucranianos todavía controlan las posiciones estratégicas de las colinas, todavía hay chances del lado ucraniano de volver a recuperar sus posiciones perdidas en Bielagorovka. Eso es lo que dicen estos mapeadores. Hablando de las fuentes, el primer reporte sobre la captura de Bielagorovka fue realizado por el propio Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Así que se ajustó el mapa en el color ruso. Por supuesto, si se reciben actualizaciones confirmando los contraataques ucranianos y el control ucraniano, claramente se va nuevamente a ajustar el mapa. Nos movemos ahora hacia Chazov Yar, donde los rusos continúan una operación ofensiva. Como se puede ver, hay una gran cantidad de actualizaciones y geolocalizaciones. Los rusos continúan su operación ofensiva desde el sur, tratando de romper el cinturón de defensa y establecer control sobre la parte de edificios altas.
Los ucranianos desde su lado tratan de contraatacar a los rusos en la parte norte, tratando de recuperar las posiciones perdidas en el área residencial, al mismo tiempo tratando de forzar a los rusos a retirarse desde la villa con el nombre de Kalinovka. Este video fue realizado en primera persona. Este video fue realizado por la Legión Extranjera, el batallón de la Legión Extranjera ucraniana. Ellos estaban atacando los edificios vacíos y los campos, y muy probablemente ellos lograron recuperar algunas posiciones perdidas aquí. La situación es muy difícil para ambos bandos aquí. Los rusos continúan bombardeando, atacando la villa. Hay una gran cantidad de drones que están volando sobre Chasiv Yar, cazando a los ucranianos, cazando a los refuerzos ucranianos que están llegando aquí todos los días. La situación es muy difícil para ambos lados. Tanto los rusos como los ucranianos tienen una gran cantidad de bajas aquí. Es muy probable que esta situación vaya a durar alrededor de 3 o 4 o 6 días, y después de eso, tal vez cuando se termine la semana, vamos a ver cómo termina esta situación y en el favor de qué bando. Actualmente no se puede decir con seguridad en favor de quién está convirtiéndose esta situación. Todavía hay chances de que esta situación esté desarrollándose en favor ucraniano, y también hay chances de que la situación vaya a devolverse en el favor ruso. A pesar de que la situación aquí es muy difícil, hablando de Klishchevka, la situación en esta dirección se desarrolla completamente en el favor ruso. Tenemos muchos videos y actualizaciones, muchas geolocalizaciones. Justo antes de hacer ese video, algunas fuentes rusas reportaron que Klishchevka está en completo control ruso, no solo la villa y las partes en las tierras bajas, sino también las regiones aledañas, los bosques que están alrededor, más hacia el oeste, que están en las colinas. Así que toda Klishchevka está completamente reportada en el control ruso. Se tienen también los videos de otro tanque Tortuga atacando. Actualmente el tanque Tortuga está abriendo nuevas posibilidades para los rusos, algo nuevo en la operación militar especial. Los ucranianos invirtieron una gran cantidad de recursos en la creación y en la producción de drones, y para el tercer año de la operación militar especial, los rusos encontraron una solución aproximadamente estable. Ellos simplemente añadieron más armaduras, más blindaje a un tanque, y ahora vemos que los drones ucranianos son básicamente inútiles en contra de esta arma, en contra de este tanque tan blindado. En este video se puede ver al tanque Tortuga basando todo Klishchevka. De acuerdo con el video, los ucranianos atacaron este tanque probablemente 6 o 8 veces, pero ellos no lograron hacer un solo daño al tanque. El tanque pasó toda esta área y exitosamente volvió hacia la base, hacia su punto de inicio. Así que esta es la situación aquí. Para resumir esta información, de acuerdo con lo que se tiene justo antes de hacer el video, es muy probable que los rusos hayan recuperado control sobre esta región, y también Klishchevka en estos momentos está completamente confirmado con geolocalizaciones que está en el control ruso. Mañana, por supuesto, se van a recibir más actualizaciones, y tal vez el Ministerio de Defensa ruso vaya a confirmar esta información también. Nos movemos ahora hacia Sarianevka y Kurdiumovka. También se tienen actualizaciones aquí. Los rusos continúan bombardeando y cazando a las fuerzas ucranianas en el lado ucraniano del canal Siversky Donetsk Donbass. Y esto no es solamente un duelo de contraartillería. Esto no es simplemente ataques de artillería sobre las posiciones ucranianas. Esto es una preparación de artillería antes de una ofensiva terrestre rusa en este lugar para cruzar nuevamente el canal Siversky Donetsk Donbass y forzar a los ucranianos a moverse hacia Chasiv Yar o hacia Konstantinovka desde el sur. Si incrementamos el número de actualizaciones al inicio de mayo, vemos un enfoque de los rusos. Casi todos los kilómetros aquí han sido bombardeados por los rusos, o por la artillería, o por sistemas Flamthrower, o por drones. Esto es una preparación de artillería antes de un ataque terrestre, como se acaba de afirmar. Una operación a gran escala en dirección hacia la villa con el nombre de Vilagora y Dilivka, y muy probablemente después de la caída de Klishchevka los rusos vayan a lanzar este ataque también.
Nos movemos ahora hacia Avdiivka, donde también se tienen muchas actualizaciones muy interesantes. De acuerdo con la información que se tiene, los rusos lograron establecer un completo control sobre la villa con el nombre de Netailava. Se tienen diferentes mapeadores confirmando esto y por supuesto se tiene la confirmación geolocalizada confirmando esto. El video no se va a ver. Es un dron ucraniano que estaba atacando a las posiciones rusas en este lugar, en la parte más al oeste de Netailava. Nos movemos ahora más hacia Krasnogorovka, donde no hay nada importante y una actualización muy importante está viniendo desde Novomihalovka. Los rusos, después de una pequeña pausa operacional, entendieron que la mayoría de las fuerzas de la brigada número 79 han sido ya reubicadas hacia la parte norte de Kharkov y justo ahora, justamente hoy, los ucranianos de la brigada número 79 están en su momento más débil desde el inicio de la operación militar especial y eso es por lo cual los rusos decidieron tomar cartas en el asunto y atacaron en la dirección de Paraskoiska. Tal vez los rusos en estos momentos no están lo suficientemente preparados, pero los ucranianos en estos momentos están muy débiles. Aquí ellos han reducido sus municiones, han reducido la cantidad de gente que tienen aquí, sus reservas y ahora los ucranianos en esta dirección no tienen las fuerzas que ellos tenían antes y como resultado de enfrentamientos durante los últimos días los rusos han logrado establecer control en los primeros edificios de Paraskoivska. En este video se pueden ver a las tropas rusas capturando edificios y las primeras calles. Después de que los ucranianos contraatacaron, los rusos lograron mantener sus posiciones, repelieron los ataques ucranianos y después ellos levantaron una bandera en estos edificios, lo que confirma un progreso adicional ruso en este lugar. En la parte sur, los rusos primero estaban tratando de desminar esta área usando nuevamente un tanque Tortuga con el equipo de desminado, pero el tanque cayó en estas minas también, no fue destruido, fue dañado y después de la explosión el conductor del tanque salió y el tanque sobrevivió. Los rusos, después de que ellos tratan de limpiar esta área, lanzaron una operación ofensiva y se tiene el video del lado ucraniano de cómo ellos estaban atacando a los rusos en esta posición de la línea de árboles. Así que los rusos se están moviendo más cerca hacia Konstantinovka. Por supuesto, durante esos ataques los rusos también estaban atacando las posiciones ucranianas detrás de Konstantinovka, sus posiciones de radares, equipos de comunicación, tratando de cegar a los ucranianos lo que más se pueda. Una gran cantidad de casas de guerra y sistemas de artillería también han sido suprimidas aquí. Como se entiende, los rusos también han entrado en una etapa bastante activa en la batalla por Konstantinovka. En la dirección del sur de Donetsk es una posición, es una dirección bastante única porque solo si incrementamos el número de actualizaciones al inicio de mayo vamos a ver cuántos sistemas de artillería han sido destruidos por los rusos. Aquí cada símbolo azul con una calavera aquí significa un howitzer, un sistema de artillería ucraniano destruido. Howitzers de 20, de 30, tal vez algunos Panzer Howitzer 200 o algún sistema americano M777 o tal vez un sistema Paladin. Cualquier tipo de sistema de artillería ha sido destruido aquí. Una gran cantidad de estos sistemas fueron destruidos entonces solos desde el inicio de mayo y todavía hay mucho tiempo, todavía quedan muchos días para el mes de mayo. Una completa superioridad de los rusos en este lugar. Hablando del corto alcance y también hablando del largo alcance, vemos que hay una completa ausencia del otro lado de ataques ucranianos hacia las posiciones rusas. Si la situación fuera 50 y 50 en estos campos que estamos viendo ahora, deberíamos ver lo mismo que vemos aquí en el lado ucraniano, pero en estos momentos no se ve nada, solo algunos ataques con drones ucranianos y solo un multilanzador de rockets fue destruido por los ucranianos y eso es todo. Las diferencias como se ven probablemente es de 1 a 30 o tal vez más. Una completa superioridad del lado ruso en esta dirección y para los ucranianos aquí no hay chances de mantener sus posiciones. Nos movemos hacia Urazhaina, los rusos continúan avanzando. Hoy tenemos la actualización, la confirmación de que la batalla por las granjas ha terminado.
en el favor ruso después de muy fuertes enfrentamientos aquí, una gran cantidad de rumores y discusiones sobre de quién controlaba este territorio. Los rusos lograron romper las defensas ucranianas y levantar la bandera rusa en el sur de Urayna. Por supuesto, este no es el final, todavía hay mucho trabajo que hacer y los rusos están haciendo justamente eso ahora. Los rusos siguen bombardeando el territorio con bombas FAB, artillería y una vez más los ucranianos no muestran una resistencia muy importante aquí. Ellos básicamente no tienen muchas oportunidades para hacerlo. En Rabotino no se ha recibido casi nada. Los rusos solo están tratando de desarrollar y mejorar sus posiciones alrededor de Rabotino, tratando de forzar a los ucranianos a retirarse, y eso es lo que exactamente está pasando justo aquí. En la dirección de Gerson no se ha recibido casi nada. Y probablemente lo más importante durante las últimas 24 horas es que los rusos lanzaron ejercicios militares con armas nucleares no estratégicas, hay que aclarar. Los rusos ya empezaron a probar este tipo de armas. El Ministerio de Defensa reportó que en la parte sur, en el distrito sur militar, bajo la dirección del Estado General del Ejército Ruso, las Fuerzas Armadas rusas empezaron sus primeras etapas de las pruebas de estas armas, el uso de armas no estratégicas, de armas nucleares no estratégicas. El inicio de estos ejercicios empezó con la prueba y la preparación para el uso de armas nucleares no estratégicas, obteniendo municiones de Iskander y de forma secreta avanzando hacia las áreas diseñadas en la preparación de las lanzaderas de misiles. Las fuerzas aeroespaciales rusas serán preparadas con misiles Kinjal con municiones especiales para estar patrullando el área de los ejercicios constantemente. Estos ejercicios se llevan a cabo con el propósito de asegurar completamente la integridad y la soberanía del territorio del Estado ruso en respuesta a las provocaciones y a las afirmaciones, las amenazas oficialmente realizadas por los países occidentales de atacar en contra de Rusia. Estas son las imágenes de estos ejercicios que estamos viendo justamente ahora. La lanzadera de misiles preparándose aquí. Esta es la situación que han logrado provocar los países occidentales. Los rusos no están jugando con su situación. Ellos demuestran a los países occidentales que no deben meterse en los planes rusos. Ucrania está a punto de caer y los rusos están mandando un mensaje para que no intervengan, ni siquiera lo piensen en meterse en los planes rusos. Este es el mensaje que los rusos claramente están lanzando al mundo. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar su comentario, suscribirse al canal que es muy importante, compartir el video y hasta luego. Gracias por ver.